Dios le bendiga a nuestra hermana Ruth, ¿verdad? Que Dios siga usando su vida, ¿verdad? Y que el ministerio, porque son dones y ministerios que el Señor da, dones a mi hermano personales, ¿verdad? Dios da a cada uno, hermano, amén. Y Dios bendiga por ese don, por ese talento que Dios le ha dado a nuestra hermana Ruth, ¿verdad? La gloria y la alabanza sea de Dios, ¿verdad? Porque solo de Dios viene lo bueno, amén. Y la gloria es solo de Dios. Así vamos a meditar un momento en la palabra del Señor, hermano. Busque ahí en sus sagradas escrituras, aleluya, aleluya. Busque por favor Evangelio, aleluya, de Lucas, capítulo 6, versículo 37. Evangelio de Lucas 6, 37. Aleluya. Evangelio de Lucas 6, 37. Bendito Dios. Vamos a esperar a que todo lo tenga. Se pone de pie en referencia a la palabra, por favor. Dice a la letra, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Y lo vamos a leer antifonalmente. Un versículo yo y un versículo ustedes todos. Amén. Amén. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará medida buena, apretada, bendecida, rebosando dará en vuestro regozo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Y les decía una parábola, ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Aleluya. Puede sentarse, mi hermano. Oiga, mi amado hermano, esta enseñanza de esta hermosa tarde del día jueves, ¿verdad? Es importante, hermano, que siempre nos preparemos y busquemos del Señor. Arriba tiene un tema, mi Biblia, ahí mismo, y dice el juzgar a los demás. ¿Dice así la suya? Amén. Oiga, el juzgar a los demás. Miren lo que el Señor enseñó, mi amado hermano, y dice, no juzguéis y no seréis. Ahora bien, ¿a quién le gusta, hermano? Vamos a poner un ejemplo en nuestra lengua actual. ¿A quién le gusta que se entrometan en su vida personal? ¿Le gusta a usted que se metan en su vida personal? La palabra de Dios dice, no juzguéis. Mi amado hermano, juzgar, recuérdese que la palabra nos enseña a mí como pastor, como ministro, a enseñar la palabra, pero no a juzgar al hombre ni a la mujer con sus defectos y errores. Amén. Porque mi deber es enseñarle para que usted reconozca sus pecados, sus errores y venga verdaderamente a los pies de Cristo. Amén. Pero juzgarle, mi amado hermano, mirarlo de pies a cabeza, cómo vino, cómo está. O cuando yo predico solo porque vi o oí o me contaron algo de usted. Dice la palabra, no juzguéis y no seréis. Ahora bien, mi amado hermano, se escucha, criticar es una cosa, juzgar es otra, similar pero diferente. Amén. Mire el hermano, se está durmiendo el hermano.
¿Qué sabe usted si le tocó que trabajar turno toda la noche y todavía trabajó varias horas durante el día y había servicio a las 7 o a las 4 o según el horario que hay servicio donde usted persevera, amén, en la congregación o en la casa de oración donde usted asiste, amén? Pero a pesar de eso, el hermano, del gran cansancio, de la gran fatiga que llevaba, aunque sea por ratito, estaba, mire hermano, cabeceando, pero se esforzó para llegar, ¿sí o no? Quizás la hermana casi no puede estar de pie porque sufre de tantos dolores en su cuerpo. Pero ahora bien, mi amado hermano, de pronto llega a la congregación, oiga, y le dice el hermano que se pongan de pie, pero resulta que ella o ellos no se pueden poner de pie. Sí lo pueden hacer, pero no tienen la suficiente capacidad por la situación que está viviendo. ¿Amén? Amén. Y se pone un ratito nomás y luego se sienta porque Dios, ella o él sabe su situación personal. ¿Amén, hermano? Amén. Pero viene otro, ¿verdad? Rápido, ¿qué hace? La juzga. Y le dice, póngase de pie. ¿Por qué no se pone de pie? ¿Cómo allá lo hacía? Oiga, pero acá usted sabe, mi amado hermano, que está pasando un proceso de salud, una debilidad física en la cintura, ¿sí o no? Amén. Un agotamiento corporal. Entonces viene el hombre y juzga, amén, y condena al inocente, amén. Y es lo que la palabra de nuestro Dios nos enseña y nos habla a nosotros, que no hay que juzgar para no ser juzgados. A ver, dígame usted si a usted le gusta que lo juzguen a usted. ¿Le gusta a usted? Alguien puede decir, pastor, que me juzguen todo lo que quieran, no hay problema, con mi boca, pero dentro de mí, amén. Que me digan cómo corregir a mis hijos. ¿Es juzgar o no juzgar eso? Se están metiendo en mi vida, en mi familia, y están queriendo que yo haga, amén, hermano. Entonces, la palabra de Dios es: no juzguéis y no seréis. Y por eso, hermano, casi siempre, así como andamos juzgando, así nos están. Una cosa es vituperar, ¿verdad que sí? Hermano, que a mí me vituperan por causa del evangelio. Está bien, cuando es por causa, pero en verdad, no porque yo sembré juzgar. ¿Y qué voy a cosechar? Juzgar, ¿verdad que sí? Así como yo juzgué mal, ¿me van a juzgar? Mal. Miren, el hermano durmiendo está juzgando, ¿verdad que sí? Amén. Entonces, son solo dos partes que tocamos, pero son muchas, hermano, en las cuales muchas veces juzgamos mal. Amén. Entonces es importante. Alguien viene y dice: no, mire, hermana, ¿y dónde está su fe, hermano? Usted está sufriendo el azúcar. ¿Y dónde tiene la fe? Y no confía en Dios, pues, ¿qué está haciendo ahí el hermano? Juzgando. ¿Y qué cree que le va a pasar a la vuelta? ¿Lo van a juzgar, sí o no? Por eso le decía que muchas veces actuamos mal y por eso casi siempre cosechamos mal. Pero si nosotros aprendemos y tratamos la manera de dejar de juzgar al hermano que está a la izquierda, a la derecha, al frente o atrás o a los lados, hermano, amén, o a nuestro alrededor, en nuestro contorno donde vivimos, donde trabajamos, donde vamos o andamos, las cosas serían diferentes, ¿sí o no? La palabra de Dios dice: y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis. Ahí está, no condenéis. ¿Y qué es lo primero que sale de la boca del hombre? Oigan, esta es la palabra que muchos usan. Ese hijo del diablo, esa hija del... ¿Qué está haciendo ahí? Ahí nos está enseñando.
hablando una verdad. Ahí está condenando. Y tiene el hombre, la mujer, la autoridad y el poder para condenar y para mandar al infierno. No. Cristo nos dio poder, autoridad a la iglesia, a los discípulos, a nosotros. Nos dio poder y autoridad, pero para hollar serpientes, escorpiones, para poner la mano sobre los enfermos. Aquellos que tengan fe van a ser sanos, ¿verdad? Si no tienen la fe, pues no va a recibir. Pero Dios es fiel y justo, amén, hermano, y Él siempre obra de una o de 1000 maneras para hacer la obra, amén. Pero es Él el que la hace. Pero no nos dio poder y autoridad, dijo, vayan y díganle que condénenos a todos y mándenos al infierno. Así dijo el Señor. No condenéis para no ser. Aquí me condena el hombre. Dice que no sirvo para nada. Dice que soy un mentiroso. Que soy publicano porque publico las oraciones que hago. Porque publico el trabajo que hago. Porque publico todo lo que hago. ¿Qué está haciendo el mundo ahí? Pero oiga, al mundo, al hombre que está sin Cristo, no hay problema. Amén. Porque Él no ha venido al conocimiento. Pero ¿qué pasa si yo condeno a mi hermano en esta área o en algo otra peor? ¿Qué estoy haciendo ahí? Estoy condenando. ¿Y qué espero yo recibir? Condenación. Y ya no de los hombres, sino de quién. Hermano, porque Dios es vengador, ¿sí o no? Dice que Él defiende, oiga hermano, al manso y al humilde. ¿Lo mira cómo? De cerca, al manso y humilde, le escuchan, ¿eh? Sus oídos dicen que están atentos al clamor del justo, amén. Del manso, del humilde, del justo, ¿verdad que sí? Pero oiga, el Señor está retirado o lejos de quiénes? Del altivo, de aquel que se siente superior y hasta con poder de maldecir, oiga hermano, y de condenar a sus hermanas y hermanos, cuando Cristo dice en su palabra que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Una cosa le decía es enseñar, ¿verdad? Instruir, corregir, redarguir, reprender, exhortar y animar, pero no con palabras mías, sino con sabiduría de lo alto en Cristo Jesús. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios. Aleluya. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis. Ahí está. ¿Qué tenemos que hacer también? Mira, hermano, el camino para llevar el camino de la santidad, ¿se dio cuenta usted que cuánto tenemos que hacer? No se trata solo de decir, a mí me gusta la verdad, yo soy celoso en la obra, sino que se trata de estudiar, de escudriñar, aprender y poner por obra la palabra de Cristo. Esforzarnos, luchar, ¿sí o no, hermano? Para vencer. Porque sin santidad nadie. Pero para llegar a la santidad, miren lo que tenemos que hacer también. Solo de decir a mí me gusta la verdad. ¿Verdad que no? Se trata de lo que la palabra de Dios dice. Perdonad y seréis perdonados. Oiga, yo tengo que perdonar, la palabra me enseña. Y dice la palabra de Dios. Vino el apóstol Pedro y dijo, Señor, vino Jesús, ¿cuántas veces hay que perdonar Pedro? Y Pedro dijo, Señor, 7 veces. ¿Hasta cuántas veces dijo él? 70 veces 7. Y el Señor le respondió, 70, no te digo 7, sino 70, como 490 veces más o menos, ¿verdad que sí? No soy bueno para la multiplicación. Oye, hermano, 70 veces 7. Si viene mi hermano arrepentido y me dice que le perdone, ¿qué tengo que hacer? Perdonarle. Perdonarle. Y perdonarle. Si yo no perdono, ¿será que mi Padre que está en el cielo me perdona?
Dice que si yo no puedo perdonar una ofensa a mi hermano, si yo no le puedo perdonar, ¿y cómo quiero que Dios, que Cristo me perdone todas mis fechorías? Así que es importante perdonar. Amén. Perdone a su hija, perdone a su hijo, perdone a su yerno, perdone a su nuera, perdone a su suegro, perdone a su suegra, perdone a sus padres, perdone a sus hermanas, perdone a su vecino, perdone al pastor, al diácono, a la diaconisa, al anciano, a la anciana, a la joven, al jovencito. Perdonemos en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro Dios Todopoderoso. Y así estamos nosotros en perdón también. No guardemos rencor en el corazón. Sí la perdono, pero no le habla. Sí lo perdono, pero la critica. Sí lo perdono, pero no le ayuda. Amén. Entonces la palabra de Dios nos lleva y dice en el versículo 38, oiga, dad, ¿y qué dice? Y se os dará. Dad y se os. ¿Qué es lo primero que tenemos que aprender a hacer? Dar. Ahora dígame usted, ¿es fácil dar, hermano? Pero queremos que Dios nos dé, ¿sí o no? ¿Cuántos queremos que Dios nos dé? Mano Luis, ¿cuántos queremos que Dios nos dé? ¿Quiere usted que Dios le dé? ¿Quiere usted que Dios le dé? Yo quiero que Dios me dé. Pero ¿qué tengo que hacer yo? Dar. ¿Y a quién le voy a dar? ¿A quién le voy a dar? Amén. Porque alguien dijo, yo a Dios sí le doy todo, pero a él o a ella yo no doy nada. Yo para la construcción de la iglesia sí doy, pero para el pastor que vea cómo se las arregla. Amén, hermano. Tenemos que aprender a dar, hermano, no por obligación, sino por gratitud, por agradecimiento, por amor. Amén. Dar, porque al que da, dice la palabra, voy a dar y se os dará. Oye, dice mi hermano, vamos a hablar unos proverbios, dice la palabra, que al pobre da, dígale con fuerza, al que al pobre da, ¿quién se lo devolverá a pagar? Jehová Dios. Bueno, si yo doy, ¿quién me va a pagar? Ya no voy a recibir de la persona, ¿verdad que no? Y no espero recibir nada de ella. Ni tampoco doy para tener otro tanto. Pero como Dios nunca se queda, Él lo devuelve, hermano. ¿Y qué será? ¿Será la sobra o será lo mejor? Lo mejor. Pero muchas veces estamos mal acostumbrados. Damos lo que ya no nos comemos. Damos la que ya no nos sirve. Pero lo mejor no lo damos. ¿Y cómo queremos que Dios nos dé lo mejor? ¿Cuántos queremos que Dios nos dé lo mejor? Y Dios es bueno, siempre nos da lo peor o lo mejor. Dios nos da lo mejor, lo bueno, porque Él es fiel, Él es real y solo Él es bueno, mi hermano. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros como iglesia? Dar lo mejor, lo bueno, lo que nos cuesta dar. Amén. Y vamos a recibir siempre. Recuerden que dice la palabra de Dios que el que da semilla al que siembra, ¿cómo estarán sus manos? ¿Estarán vacías? Dice que el que da al que siembra, ¿qué va a pasar? ¿Recibe o no recibe? El que da semilla al que siembra va a recibir. Amén. Y eso como iglesia lo tenemos que aprender como pastores, como ministros, como evangelistas, hermano. No por vanagloria, lo hemos practicado acá en este lugar. Nosotros no tenemos, pero mi Padre sí tiene, y de lo que Él nos dé mucho o poco, compartimos, porque es lo que Dios quiere.
Primero hacer tesoros allá arriba, donde el orín no corrompe, ni la polilla carcome, ni el ladrón mina. Amén. Y como dice su palabra, buscar el reino de Dios y su justicia y las cosas vendrán. Denle un fuerte aplauso al que dice. Dice la palabra de Dios. Nadie se os dará. Medida buena, apretada, o sea, cabal, lo justo. Remecida, rebosando, dará en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís os será. Porque lo que yo siembre es lo que voy a cosechar. Amén, hermano. Lo que yo siempre voy a cosechar. No todo el tiempo va a estar arriba usted en lo económico, ni todo el tiempo va a estar abajo. Pero lo que hoy usted en el Evangelio, que está en Cristo, siempre lo que usted haga, lo va a cosechar. Porque amén, hermano. Amén. La Biblia lo dice, la palabra de Dios lo enseña. Dice la palabra, y les decía una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro? ¿Cómo un hombre ciego no está haciendo burla de lo que no mira, sino está poniendo un ejemplo? Si yo tengo mis ojos vendados o no miro con mis dos ojos y le digo, ¿usted sabe qué, hermano? Le voy a darle la mano, le voy a ayudar para que pueda cruzar la calle. ¿Podré hacerlo yo también? Eso está diciendo que el que no pone por obra la palabra enseña, pero como que él estuviera ciego, porque quiere ayudar a otro, pero él mismo está ciego también. ¿Cómo enseña que hay que ayudar, que hay que dar, que hay que diezmar, que hay que ofertar, que hay que trabajar? Si él no siembra, si él no, amén, hermano, si él no diezma, si él no ofrenda, si él no trabaja. Alguien les decía en cierta ocasión, esos pastores que son ladrones porque Dios nos pide, quieren que los mantenga. Y una persona se supone que mira porque está con el conocimiento. Pero allá en su, oiga hermano, en su programa de perfil también les pone ahí. Si usted quiere entrar a la página con él y ser seguidor de él y estar y ver todo, hermano, lo detallado de él, tiene que pagar una membresía para poder estar en el grupo. ¿Cómo se le llama eso entonces? Cobrar, ¿sí o no? Y el diezmo no se cobra, eso se enseña, y el que tiene a bien, en obediencia a Dios, ama a Dios, a su viña y a su obra, lo hace obedientemente. Amén, hermano. El ofrendar y trabajar es igual forma, el servir y adorar igual. Amén. Por eso dice la palabra. Y le decía una parábola, ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? No caerán ambos en dónde dice, en el hoyo. ¿Cómo estando ciego le va a decir, hermano? Yo le voy a enseñar, pero si él no se sujeta, si ella no obedece, si él no lo hace, ¿puede enseñar? Puede hablar y decir palabrería. Pero ¿será que está viendo la vida espiritual? Está ciego. Es una palabra fuerte, una palabra dura. Pero es para mi beneficio. ¿Para quién es? Para mi beneficio, es para mí. Esto no es obligado. Amén. Si él o ella quiere seguir ciego, esa es cosa de él. Pero yo no voy a dejar que otro ciego me guíe a mí, porque si no yo voy a ir justamente con él al barranco. Y cuando habla de hoyo, hermano, está hablando de muerte. Amén. Amén. Hoyo, pozo, amén, hermano. Pozo, hoyo. Entonces, dice la palabra de Dios. El discípulo no es superior a quién. El discípulo no puede ser superior a su maestro. Yo, un ejemplo, usted tuvo un maestro, quizás usted es abogado, usted es notario, quizás usted es licenciado, ¿verdad? Un ingeniero,
Pero para poder llegar a donde está, ¿quién fue el primero que le enseñó? Un maestro. Se supone que usted ya se elevó y quizás es hasta director del instituto, del colegio, amén, o el rector de la universidad, donde aquel maestro que le empezó a enseñar una O y usted está más arriba del nivel en el trabajo, pero ¿será que por eso es superior al que le enseñó de primero? No. Porque si no fuera por Dios primero y aquel hombre que le enseñó, usted no sería lo que hoy es. Amén. Pero primero por Dios. Amén. Entonces lo que la palabra del Señor nos enseña a nosotros, que no podemos ser, yo no me puedo sentir superior amén, al que fue mi pastor. Amén. Al que ha sido mi pastor. Amén. Tampoco la Biblia misma nos enseña, es importante